Yo soy testigo, no de Jehová, pero problemas de predicadores airosos, que entraron en el enojo, no se detuvieron y entraron a la ira y explotó. Y con ellos explotó también la congregación. La congregación, se esparció la congregación. Poquitos llegaron después de ese momento que el hermano explotó en ira, en gritería. Yo no quiero referencia a hacer esto porque realmente da lástima y da pena, da vergüenza hablar de estos problemas en las congregaciones provocados por hermanos, predicadores, maestras del bien, como dice el apóstol Pablo. El enojo es provocado cuando se trata de un mandamiento dado para mejorar, pero que es rechazado por el que lo recibe. ¿Cómo sucede en el caso del hijo? Corregido por sus padres ante el consejo. Hay enojo, por lo tanto, en ambos. De los padres porque el hijo no obedece y el hijo porque es corregido por el consejo del padre, por el mandamiento. Hay enojo de las dos partes. El problema ha sido que el enojo ha llevado al extremo al que sufre o lo padece. Debiéramos, por lo tanto, controlar esta enfermedad del alma como es el enojo. El enojo como enfermedad del alma es pecado. Es pecado como nosotros las otras enfermedades que hemos considerado. Jesús habló de esto en Mateo capítulo 5, 21 al 26. Corrigiendo el malentendido de ellos del mandamiento, creyendo que el pecado era matar, en este caso los judíos, bajo la ley, creyendo que el pecado era matar, les dice que para evitar que cayeran en el homicidio, el mandamiento les enseñaba lo siguiente: no enojarse. Cualquiera que se enoje. Para evitar caer en el homicidio, la ley enseñaba, Jesús aplicando este principio, no enojarse con el hermano, ofendiéndolo con palabras al punto de caer en la ira, provocándole la muerte espiritual. Por esto es que le dijo, cualquiera que se enoje con su hermano. Y la ley decía, no matarás. Entonces Jesús dice, para no caer en este pecado, ustedes no deben enojarse. Cualquiera que se enoje con su hermano. ¿Por qué? Porque el enojo los iba a llevar a las ofensas. Él iba a decir al hermano raca, mentiroso, etcétera, etcétera. El enojo generalmente es provocado en nosotros por cualquier pequeñez o cosa sin importancia, haciendo un tsunami de un vaso de agua. Entienden esto, ¿verdad? Un tsunami que levanta la ola y arrasa todo lo que está en la isla, ¿verdad? Provocamos un tsunami, violencia, destrucción de un vaso de agua por una pequeñez. Nos asfixiamos como se asfixia el que padece asma. Somos asmáticos, ¿verdad? Y es que nos encerramos tanto en una cosa sencilla como que no tuviera solución y miramos que el mundo se nos viene encima. No quitamos el enojo, no nos quitamos el enojo, contra el enojo. Díceme, el daño del enojo nos lo hace ver Cristo diciéndonos, cualquiera que se enoje contra su hermano está cometiendo, mire, el mismo delito. Es decir, lo mata. Luego habla de lo grave del enojo. Cualquiera que le diga necio, fatuo o maldito quedará expuesto al castigo por el enojo. Imposible no enojarnos. ¿Quién no se enoja? Levanta la mano. Cristo se enojó. Dios se enojó con los judíos. Pero era un enojo acompañado de justicia. Nosotros nos enojamos también por algunas cosas que se ajustan. Pero a veces nos enojamos por cosas que son simples, sencillas. Niñerías, decimos nosotros.
Imposible no enojarnos, pero es posible evitar el extremo de caer en ser homicida, de ofender al hermano, de decirle maldito, de decirle fatuo, de decirle necio. Cuando el enojo nos induce a decir estas palabras, entonces somos unos homicidas espirituales. La Biblia, como siempre, nos enseña la enfermedad y nos enseña la medicina, ¿verdad? Jesús dijo: ponte de acuerdo con tu adversario o concíliense. La enemistad los hará caer en el peligro de contienda, de división, de pleito, etc. Con un mutuo perdón, como ya estudiamos en la clase anterior, traigamos a colación esa lección, entonces con un mutuo perdón será posible evitar el homicidio, las malas palabras, las ofensas entre nosotros. Porque así hará, hermano. Yo he estado en algunas reuniones en donde hermanos ardientes, llenos de enojo, han usado malas palabras en contra de hermanos. Hermanos, aquí hay testigo de esto. Hermanos que no han controlado el enojo y cayeron en las ofensas, en maldiciones, antes que los hermanos que pudieron haber perdonado. Jesús dice que la medicina para el perdón, para el enojo también y las demás enfermedades antes estudiadas, es realmente, hermanos, ponernos de acuerdo antes que uno muera, uno de los dos muera. Hay hermanos que han muerto, se han ido de este mundo resentidos, sin perdonar. ¿Cuál será la condición de ellos? ¿Cuál será la condición de ellos? Para no caer en esta condición en la que se encuentra el rico, según la narración de Jesús, entonces, antes de morir, antes de llegar a la adoración, hay que ponernos en paz con el hermano. Quitarnos el enojo que nos consume por dentro. Evitemos el enojo para que no sea permanente y caigamos en otras enfermedades. No nos enojemos porque seamos corregidos. Usted no debe sentirse mal. Hubo una hermana que dijo: para venir a esta iglesia, a esta iglesia, y oír mensajes que lo raspan en la cara a uno, mejor me lo quedo en la casa. Mi esposo me la raspa mejor. Que se siente empezando de sermón, ¿verdad? No sé ustedes, pero el sermón está cayendo aquí en nosotros. Si estamos heridos, nos arde. Si no estamos heridos, ¿cuál es el problema? Tremendo sermón, ¿verdad? Tremendo mensaje. Pero se molesta, se inquieta el hermano que realmente tiene ese problema, esa enfermedad, esta y las demás que hemos estudiado. No nos enojemos, ¿verdad? Conciliémonos primero nosotros mismos con Dios en nuestro espíritu y luego conciliemos con el hermano con el cual tenemos diferencia. Consolada paciencia, dominio propio y amor, es posible curarnos de esta enfermedad del enojo. Y si nos quitamos el enojo, nos va a estimular a perdonarnos unos con otros. Sí, hermano, mire, perdónenme por favor que no quise actuar así. No sé en qué momento estaba. Perdónenme. Y de parte que se le pide perdón, hermano, aquí no ha pasado nada. Da un abrazo, un besito y todo está en buenas condiciones. ¿Verdad que sí? Evitemos el enojo. Y así tenemos que caer en la vida. Quisiera leer allí en esta altura, creo que ya pase el tiempo de esta clase, Efesios. Ya ustedes saben esas citas de memoria, puesto que las predicamos en
los sermones que damos a la iglesia. Efesios 5, verso 31 al capítulo 6, 1 y 2. Al capítulo 6, 1 y 2. Quítense de vosotros toda amargura. Es una enfermedad del alma. Enojo, ira, otra enfermedad del alma. Gritería, como consecuencia del enojo, de la ira. Y maledicencia y toda malicia. Antes, o en vez de eso, sean buenos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Sed pues imitadores de Dios, capítulo 5, verso 1 de Efesios, como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y sigue con una lista ahí, ¿verdad?, de enfermedades, que sería, el tiempo muy corto, ¿verdad?, para discutir cada una de esas enfermedades. Entonces, por aquí está el blanco, la lesión, es el enojo. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, gritería, etc. Con un poquito pues de dominio propio, hermanos, de paciencia y de amor, podemos quitar esa enfermedad de nuestra alma, como es el enojo. ¿Hay preguntas, comentarios? Tengo otra media hora para entrar a la otra enfermedad del alma. ¿Se están curando? ¿No estamos curando con la medicina, no? ¿Ah? Más todavía no. Falta gente. Bueno, ¿qué le pasa? No, ¿verdad? ¿Usted no está de acuerdo? ¿Cómo no? Muchas veces el enojo viene cuando es por nuestro bien, ¿verdad? Tengo en mente a Nama, ¿verdad? Cuando va donde Eliseo, ¿verdad? Y le dice acerca de su enfermedad, y le dice cuántas veces tiene que hacer. Un hombre influyente, un hombre que es soberbio, un hombre que no quería humillarse, en vez de eso, entonces, por el bien que él iba a vivir. Muchas veces eso pasa en nuestra congregación, nos enojamos por algo que nos han dicho para corregir. Como el hijo, ¿verdad? La Biblia dice, ¿verdad?, que el que fácil se enoja, hace lo mismo. Como el hijo en la casa, ¿verdad? Usted lo aconseja, ¿verdad? Se enoja por el consejo que le da. Se enoja. Avienta las puertas por allá y tal. El enojo viene por el mandamiento dado. Y el enojo viene cuando se motiva por otras causas, ¿verdad? El enojo, de una u otra forma, uno tiene que tener, como dice Pedro allá a los hermanos, dominio propio. Y al dominio propio añadir la paciencia. Y a la paciencia la piedad. Y a la piedad el afecto, el cariño entre hermanos. Ahí está la solución. Ustedes saben esto, hermano. Ustedes saben esto. Así que estamos aquí estudiando el tema las enfermedades del alma, de las que no podemos hacernos a un lado, como estudiamos al principio, nuestro carácter, ¿verdad?, nos hace tener estos problemas. Somos hijos de Dios, no hay duda, somos salvos, estamos en la iglesia, pero continuamos con esas enfermedades del alma. Hay que curarnos de ellas. Participar de pecados ajenos, otra enfermedad del alma. Participar de pecados ajenos. Participar es entrar en cooperación, en sociedad, en determinada actividad, en una comunidad para bien de la misma persona, de la comunidad. De ahí que el participar como enfermedad del alma, de pecados ajenos, es infracción de toda ley y de todo principio o regla moral
para el que colabora en los pecados de otros. Y esto se ve desde Adán, ¿verdad? Desde Adán se ve este problema de los hombres que han participado de los pecados de otros. El apóstol Pablo está diciendo a Timoteo: no participes de pecados ajenos. ¿Dónde está ese? Está una cartera ahí que no tiene. Una padre que entiende. Muy bien. Como es sabido, Pablo dice a Timoteo: no participes de pecados ajenos. Hay una cadena con un sinfín de eslabones de pecados en el mundo, que es la mínima dentro del reino de Dios. Porque dentro de él no hay hombre justo que haga el bien y nunca peque. Los hubo en el tiempo de Israel, de aquel lado de la cruz, como también de este lado de ella, dentro de la iglesia del Señor. Hermanos que participan de pecados ajenos. Predicadores. El problema ha sido que de alguna forma hermanos o hermanas irresponsables han participado de pecados ajenos, ya sea siguiendo la corriente de este mundo, volviéndose a identificar con él, o viendo los pecados de hermanos indisciplinados que caen en la infracción del Evangelio en mínima escala de desobediencia, no digamos en el extremo, participando de contiendas que provocan divisiones, alejamientos de hermanos. Hay hermanos que han participado de pecados ajenos con cosas vanas y sin provecho, discutiendo opiniones. Llegó el hermano allí, ¿verdad?, con una opinión en la congregación y todo, ¿verdad? El blanco fue el predicador. Este movimiento se echó al predicador a la bolsa, y viene el predicador y empieza a, perdón la frase no es correcta, a vomitar aquellas opiniones que abrazó de aquella corriente, participando de pecados ajenos. Allí por ¿cómo se llama? Aquí en Usulután hubo un terrible, bueno, en varias congregaciones hubo un terrible problema. Hermanos predicadores, abrazando pecados ajenos, se alejaron de la iglesia y tras sí, por opiniones, a través de la doctrina, como que fueran del Evangelio, los arrastraron. Allí en esa comunidad hay dos congregaciones, una iglesia de Cristo y la otra iglesia de Cristo. Una de lo que dice la palabra de Dios, sin conceptos personales, y la otra con opinión, por participar de pecados ajenos. Lastimosamente, y en una comunidad tan pequeña, hermano, dos iglesias, y hermanos se quejan con uno. Mire, uno va allí a evangelizar y lo saca. ¿Y por qué hay dos iglesias de Cristo? Antes había una, y hoy porque hay dos, un tropiezo. Por este hermano que provocó que, abrazando el pecado ajeno que le llevaron, provocó esa división en la comunidad. Hermanos, entre comillas, siempre han habido en la iglesia, participando en estos pecados de otros que cuando estaban fieles fueron manchas en los ágapes o confraternidades como esta en la iglesia del Señor. Manchas como las que algunas veces aparecen en la piel como indicio de una infección en el cuerpo, como la lepra, la alergia y otras enfermedades. Son manchas. Judas
los desaprueba, que dice son manchas de nuestros ágapes que impúdicamente comen entre nosotros. Había un hermano de esta idea en contra de comer en el edificio, como nosotros tenemos libertad de hacer esto sin problemas, sin que nos moleste la conciencia. Y este hermano que estaba en contra de esta idea, habiendo sido antes predicador, fiel hermano y todo, estábamos en una confraternidad y lo vi el hermano en la confraternidad comiendo con nosotros. Allí tenía la costumbre de poner una mesa larga ahí con diferentes alimentos allí, y el hermano que era antes predicador, hoy es anti, ¿verdad? Andaba allí recogiendo comida en su plato de la mesa. Y dije, yo, pues, hermano. Y lo voy así, lo llego y lo confronto y le digo, bueno, hermano, estás pecando. Ay, hermano, Susana, no lo había visto. Yo sí, de lejos lo vi a usted. Está pecando, dije yo. No, ¿cómo es eso? Es que para usted es pecado comer en el edificio. Debe arrepentirse. No, hermano, no. Como no, para usted es pecado comer en el edificio. Debe arrepentirse. Pues no, hermano, que no es que no es cuándo, que no quedó. Mire, se fue. Le dio pena. Dejó la comida allí y se fue. Porque le mató la conciencia. Cuando fue corregido por ese pecado ajeno que él arrasó, no habiéndolo tenido antes. Entonces, estos hermanos se van, ¿verdad? Se van de la congregación, pero siempre le quedan algunos allí con esos problemas en la congregación. No sé si en su congregación están estos hermanos, pero estos hermanos son ¿cómo se llama? Recelosos en la congregación. Están en contra de los cumpleaños, están en contra de las bodas, están en contra de comer en el edificio, están en contra de la clase de los niños, están en contra de muchas cosas, por pura opinión. Y hay hermanos que ahí están en la congregación, y no digo nombre por pura misericordia, pero ahí están en la congregación. ¿Sí? Y están impúdicamente, sin vergüenza, participando de la actividad de la iglesia, de actividades que para ellos son pecados. ¿Por qué están en la iglesia? Pues, ¿por qué? Porque han participado de pecados ajenos. Dice Judas, ahí van a ver ustedes la cita de Judas, estos se apacientan a sí mismos, estando en las reuniones, participando en confraternidades y todo, se apacientan a sí mismos, es decir, en sus errores carnales, siendo querellosos o contenciosos. No estén durmiendo, hermano, por favor. Son querellosos, contenciosos por alimentar ideas equivocadas. Y así, hermanos, se fueron de nosotros por participar de pecados ajenos. Por eso se debe, hermano, que el apóstol Pablo está diciendo en Filipenses capítulo 3, versículo 1, versículo 2 y versículo 18, entre algunas cosas, él dice, cuidaos de los perros, cuidaos de los mutiladores del pueblo, de estos hermanos que participan de pecados ajenos. Dice que se apacientan a sí mismos en su inconformidad en las reuniones de la hermandad. Todo el tiempo están con el ojo crítico, todo el tiempo, reprobando, pero participando al mismo tiempo, por participar de pecados ajenos. La solución es claro, ¿verdad? No participar de pecados ajenos. La solución a esta enfermedad del alma. Los que se fueron de entre nosotros dicen que por esto se fueron, para no participar de los pecados de la fiel hermandad. Pero ellos han ido de mal en peor, engañando y siendo engañados, dividiéndose y subdividiéndose en la comunidad. Ellos mismos se subdividen en otros grupitos, cayendo en todo campo de las obras de la carne, dividiéndose aún más entre ellos. Ahí está la cita en la Biblia. Bien dice el dicho, mal paga el diablo, quien bien le sirve.
Se dividen del cuerpo de Cristo. Se subdividen estando ahí. Se subdividen en las divisiones. Y todos iglesia de Cristo. A un hermano que se ha dividido de la iglesia del Señor, él tenía el rótulo ahí, aquí se reúne la iglesia de Cristo, y el hermano estaba predicando opiniones de pecados ajenos. Llega una hermana fiel a cuestionarlo a él. Y dice, mira, ¿por qué ha puesto ahí iglesia de Cristo? Vos sabés que la iglesia de Cristo no cree ni enseña lo que vos sostenés. Bueno, es que, mira, yo no es que lo que otro. No, es que mira, el punto es de que vos pones iglesia de Cristo en esta división que has hecho, ¿verdad? Y vos sabés que la iglesia de Cristo no cree en lo que vos predicas. Cambiar el nombre. Cambiar el nombre, porque ese rótulo no dice lo que este grupo es. Y le cambió el nombre, hermano. Le cambió el rótulo a la congregación. Yo sé que ustedes saben de qué me estoy hablando, ¿verdad? Pero ahí está que el hermano ha sufrido mucho pues, por practicar, participar de pecados ajenos. Y ahí lo tenemos al hermano, ¿verdad? Con otro término en la pared, pero ya no con la iglesia. Ahí están las citas, la solución para no participar de pecados ajenos. Evitar las opiniones. En Romanos 16 y 17, segunda Tesalonicenses 3, 14, 16, también otra cita que nos llaman a evitar los pecados ajenos. Mantengámonos puros, alejados de otra clase de pecados, como es ¿verdad? De pecados ajenos, como son las difamaciones, como son las murmuraciones, chismes, etc. No sudemos calenturas ajenas. Ya tenemos muchos hermanos calenturosos, divididos en el cuerpo de Cristo. No sudemos calenturas ajenas. Mejor hagamos lo imposible de ser imparciales, para que con sabiduría divina resolvamos el problema y no le echemos más leña al fuego. Busquemos cómo solucionar los problemas en la iglesia, no siendo nosotros los motivos por los que motivemos esos problemas. Si hay que corregir al predicador, hay que corregirlo. Hay hermanos que tienen miedo al predicador en la iglesia. Esta es otra enfermedad del alma de Cristo, el temor. El temor. Hermanos que tienen temor de enfrentar al predicador, al hermano que está en turno ahí predicando, y ven que el hermano está actuando mal, pero no le dicen, no, hermano, cuidadito, hermano. Y ahí está dando problemas el hermano, y no dicen nada. Este es Pero caen en la murmuración. Claro, cae en la murmuración. No lo corrigen, no lo ponen en la banca que oigan, ¿verdad? El hermano causa problemas como predicador, pero no hablan con él, andan murmurando. Yo me salí de allá porque el hermano fulano y hablo con él. No, es que no deja el hermano, no da permiso, no da lugar. Un hermano y la pongo, un hermano enojado. No, con ese hermano no se puede. Y es cierto. Así somos uno de nosotros. Templados. Creemos que somos como Dios, ¿verdad? En la congregación. No lo digo por usted porque no, usted no es así, hermano. Que va. No. Ustedes son buena gente en la congregación. Pero realmente el participar de pecados ajenos va desde el predicador a la congregación, de la congregación al predicador. Esto hay que corregirlo. Hay que corregirlo. Ya no participemos de murmuración. Hay hermanos que corrigen problemas en la congregación en base a pecados ajenos. Fíjense, absurdo eso. Llega un hermano a contarle, y dice que el hermano aquí, no, ¿cómo no? Y dice que de ver, ¿sí? Está en disciplina. Ya lo ponen en disciplina, hermano. Por pura murmuración, puro chambre. ¿Qué clase de predicador es ese? Que participa de pecados ajenos.
de murmuración. Corregir pecados a una persona por otro pecado de murmuración es doble pecado, hermano. Ya se comete pecado aceptándole la murmuración. No, no lo digo por usted, hermano. Perdone que se cae en pecado aceptar la murmuración de los hermanos. Corrijámonos, hermanos, por favor, en el nombre del Señor. Somos maestros, somos maestras. No participamos de pecados ajenos. Si el hermano es problemático, corrijamos al hermano. Hay una hermana me hizo una pregunta, mira hermano, que hay una hermana allí que tiene privilegio, ¿sí? Usted viera que carácter, usted viera que feo ese carácter, usted viera aquí, y mire, y todos hablamos de eso, ya hemos sentado, ya hemos hablado, nos ha pedido perdón, y qué bueno que la maestra, ¿verdad?, ha pedido perdón. Pero fíjate que cae otra vez en el problema, hermano. ¿Y qué hacemos? ¿En el mismo problema? Entonces, se perdona al hermano y bueno, sí, que le damos otra vez el privilegio porque ella es capaz, ella es hermana, es capaz. Entonces le damos el privilegio, cae en el mismo problema. ¿Qué hacemos con ella, hermano? Hermano, me dice, mira, hermanas, pues siéntenlo que oiga y que se ponga otro hermano a predicar hasta que ella se corrija. No, pero que la hermana que no, pero así debe ser. Ya le conté a este hermano que le echaron de la congregación, lo echaron, la iglesia lo echó por sus malas actitudes al predicador. Si una hermana enseñando clases a la señora, a los niños, a las señoritas, tiene una actitud pedante, grosera, hay que sentarla y poner a otra hermana hasta que ella se corrija. Es la forma de no participar de pecados ajenos. Pero porque ella no se va a quedar sin la clase de mujer, porque ella no se va a quedar con la directora de los niños, con los jóvenes, no le echamos, no la corregimos. Es un problema. Es un problema. Pablo, ustedes saben, decía a Tito, ¿verdad? A Timoteo, ¿verdad? Que debe ser un vaso, ¿qué? Limpio. Yo no tomo un vaso de agua en un vaso mantecoso, ¿no? Aunque sea de la casa de la familia, yo lo lavo, ¿verdad? Lo lavo bien y ya lavadito que tomo agua. Pero un vaso sucio nadie toma agua, ¿verdad que no? Así es, un predicador como así la hermana aquí, ¿verdad? La hermana aquí dice, no, yo no estoy lista a oír un hermano que está en tales condiciones predicando. Eso no importa. Entonces, para no caer en el pecado de la hermana, pues, mire, primero corrijábamos nosotros, para no ser corregidos, no pasar la vergüenza de ser corregidos, de ser echados de la congregación o ser puestos a la silla. Dios les bendiga, hermano. Evitemos participar o saquemos del corazón la enfermedad de pecados. Preguntas o comentarios.